Hoy quiero hablarles de epistemología. Hace tiempo atrás, cuando escuché este término, me sonó a una enfermedad que debía ser consultada con urgencia ante un médico profesional y especializado en esta enfermedad. Sin embargo, la epistemología no viene a ser una enfermedad, es la teoría del conocimiento. Hoy quiero presentarles de una manera sencilla en qué consiste esta materia, que muchas veces es discutida por diferentes autores. Entre ellos vamos a ver la opinión de Popper, de Piaget y otros más, que hacen que genere muchos frutos beneficiosos para el mundo estudiantil, profesional, generalmente para los investigadores. Hoy vamos a hablar de la epistemología como una ciencia, teoría del conocimiento, una herramienta que nos sirve a todos para investigar, conocer, aspirar a la sabiduría. Vamos a ver que tiene conexión con muchas materias que también están ocultas, que también están olvidadas dentro de nuestros claustros universitarios, de nuestros programas académicos. Sin embargo, que en realidad son de mucha importancia y tenemos que conocerlos, reactivarlos y comentarlos en nuestras aulas, en nuestras universidades, por supuesto, que es el lugar donde se crea, donde se centra el conocimiento del profesional. Vamos a hablar de epistemología, tomen mucha atención, vamos a hablar de diferentes autores, entre ellos los más importantes, Popper y Piaget, de una forma sencilla. No quiere decir que lo que yo les diga sea el conocimiento general y el conocimiento absoluto sobre este tema, sino simplemente es una introducción para que ustedes puedan conocer y no tener miedo a esta enfermedad, a este conocimiento tan hermoso que se refleja en las universidades. La epistemología, con la del teoría griego del conocimiento. episteme, que significa conocimiento, logos, que significa teoría. Es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento científico. La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención y los criterios por los cuales se justifica o invalida. Es de reciente creación, ya que el objeto al que ella se refiere es también de reciente aparición. En Grecia, el tipo de conocimiento llamado episteme se oponía al conocimiento denominado doxa. La doxa era el conocimiento vulgar u ordinario del hombre, no sometido a una rigurosa reflexión crítica. La episteme era el conocimiento reflexivo elaborado con rigor. De ahí el término epistemología se haya utilizado con frecuencia como equivalente a ciencia o teoría del conocimiento científico. Los autores escolásticos distinguieron la llamada por ellos gnoseología o estudio del conocimiento y del pensamiento en general de la epistemología o teoría del modo concreto del conocimiento llamado científico. Hoy en día, sin embargo, el término epistemología ha ido ampliando su significado y se utiliza como sinónimos de teoría del conocimiento. Así, las teorías del conocimiento específicas son también epistemología. Por ejemplo, la epistemología científica general, epistemología de las ciencias físicas o de las ciencias también llamadas psicológicas. Un ejemplo concreto de la diversidad teórica existente en la epistemología en la actualidad lo constituyen las concepciones de Popper y de Piaget. Para Popper, el estatuto de la epistemología viene definido por tres notas. Primero, por el interés acerca de la validez del conocimiento, que es el estudio, la forma, cómo el sujeto adquiere conocimiento es irrelevante para su validez. Segundo, por su desinterés hacia el sujeto del conocimiento, es decir, la ciencia es considerada solo en cuanto al lenguaje lógico estudiado desde el punto de vista objetivo. Es decir, la epistemología se ocupa de los enunciados de la ciencia y de sus relaciones lógicas, como por ejemplo la justificación. Y, por último, por poseer un carácter lógico, metodológico, es decir, normativo y filosófico. Sin embargo, para Piaget, la epistemología se caracteriza por principios opuestos a los de Popper, ya que a la epistemología le interesa la validez del conocimiento, pero también las condiciones de acceso al conocimiento válido. De ahí que el sujeto que adquiere el conocimiento no sea irrelevante para la epistemología, sino que ésta debe ocuparse también de génesis de los enunciados científicos y de los múltiples aspectos de la ciencia
que trascienden la dimensión estrictamente lingüística y lógico-formal. La epistemología para Piaget tiene además un carácter fundamentalmente científico, es decir, teórico y empírico, no metodológico y práctico. Aunque, como puede verse, los autores que se ocupan de la epistemología están lejos de obtener un acuerdo unánime respecto a los problemas principales con los que se enfrentan, no tienen siquiera un acuerdo sobre el carácter de la propia disciplina a la que se dedican. Sí puede decirse de modo aproximado que epistemología es la ciencia que trata de conocer la naturaleza del conocimiento humano, en sus principios reales y en su funcionamiento real, los tipos o clases de conocimiento y los caminos o métodos que pueden conducir a su realización correcta en cada caso. Según Javier Montserrat, estos son los amplios niveles en los que la reflexión del epistemólogo se mueve para cumplir adecuadamente sus objetivos científicos. Autoobservación en los procesos cognitivos tal y como se dan en su propia experiencia o introspección. Observación de la estructura de la experiencia global de la realidad en que el hombre se encuentra, para tratar de entender cómo el hecho del conocimiento humano es en ella un elemento coherente. Estudiar cómo se manifiesta el conocimiento, tal como es ejercitado por el hombre en la cultura dentro de la que vive, visión del curso de la historia y del desarrollo del conocimiento científico. Finalmente, reflexión científica sobre el conocimiento humano y elaboración de investigaciones sobre él que conduzcan a determinados ensayos epistemológicos y a elaborar una idea científica de lo que éste sea. No es fácil distinguir la epistemología de otras disciplinas afines o de otros saberes fronterizos con ella. Como todos los problemas de definición de términos, últimamente se delimita atendiendo a la conveniencia o al consenso del uso, más que a las presuntas verdad o falsedad inexistentes. Pero incluso cuando el consenso existe, es un consenso precario, puesto que en un saber dinámico y constituyente, como ese referido a la reflexión sobre el conocimiento, las fronteras con frecuencia se trasladan de territorios con facilidad. La primera frontera imprecisa es la que mantienen los conceptos de epistemología y la teoría del conocimiento. La relación de la epistemología con la teoría del conocimiento sería la que hay entre la especie y el género, siendo la epistemología la especie, ya que trata de una forma específica de conocimiento, el conocimiento científico. Sin embargo, la diferencia desaparece entre los neopositivistas y empiristas lógicos, para quienes solo merece el nombre de conocimiento el conocimiento científico, y que califican a cualquier otro pretendido conocimiento de juego de palabras sin alcance cognoscitivo. Si, en cambio, opinan que tienen sentido hablar de distintos tipos de conocimientos quienes han afirmado procedimientos de conocimientos diferentes a los de la ciencia, como los sentimientos o la intuición. Algunos han propuesto el camino de dirigir las facultades humanas en dirección de institución de las esencias, fundando así una ciencia fenomenológica más allá de la ciencia factual. Hay que reconocer que, aun admitiendo la distinción entre la teoría del conocimiento y epistemología, no siempre es posible efectuar tal distinción, ya que la palabra epistemología se impone por su mayor sencillez de sustantivo. Para obviar la dificultad que se ha creado la palabra gnoseología, pero este neologismo no ha llegado a arraigar y su uso se ha considerado pedante, rancio y escolástico. La segunda delimitación terminológica frágil es la que se establece entre epistemología y filosofía de la ciencia, debido a la elasticidad de esta última expresión. Si se toma en un sentido amplio, la epistemología sería uno de los capítulos de la primera, en forma de practicar la filosofía de la ciencia, consistentemente en el análisis lógico del lenguaje científico. Para salvar las diferencias entre ambas nociones, algunos autores intentan deslindar la epistemología de la relación con la filosofía y evitan usar esta última palabra al ser partidarios del conocimiento científico como única forma de conocimiento. Sin embargo, aunque se intente limitar el término a lo que propiamente
es la reflexión sobre la ciencia, no puede desprenderse por completo de una determinada filosofía. En primer lugar, porque buena parte de las epistemologías actuales, como la de Meyerson, Cassirer, Edison, Bachelet y otros, han permanecido estrechamente asociados con una filosofía. Y en segundo lugar, porque sobre las epistemologías regionales subsisten problemas de epistemología general que seguramente pueden ser tratados por el sabio, pero que sobrepasan su privilegiada competencia de especialista. Por último, las epistemologías internas y regionales difícilmente pueden dejar de tratar problemas que podrían calificarse como paracientíficos, por el hecho de que continúan siendo el motivo de la separación de los sabios y cuyos métodos no permiten su oposición y que podrían llamarse filosóficos, puesto que forman parte de la tradición filosófica. En tercer lugar, hay dificultades para deslindar los campos de la epistemología y la metodología científica. ¿Son la epistemología y la metodología dos disciplinas distintas, o simplemente conexas? ¿O por contra, hay que incluir a la metodología dentro de la epistemología como una de sus partes? Tradicionalmente se ha considerado que la epistemología no estudiaba los métodos científicos, ya que estos eran objetos de una parte de la lógica llamada metodología. La epistemología en concreto tenía como objeto el estudio crítico de principios, hipótesis y resultados de diversas ciencias. Hoy difícilmente se considera admisible esta distinción. En ella se daba a la lógica la extensión desmedida. Al parecer, la tradicional división escolástica entre la lógica general, que hacía la abstracción de los objetos y cuya parte principal es la lógica formal, y, por otro lado, la lógica material, aplicada a metodología, que estudia los métodos propios de cada una de las diversas ciencias. También resulta difícil hoy hacer un estudio crítico de los principios de las diversas ciencias, de su valor y objetividad, sin preguntarse al mismo tiempo sobre la naturaleza y el valor de los procedimientos a través de los cuales se forman las ciencias y se llega a elaborar un conocimiento científico. En este sentido, Piaget ha señalado que la reflexión epistemológica nace siempre con la crisis de cada ciencia, que sus crisis resultan de algunas lagunas de métodos anteriores que han de ser superados por la aparición de nuevos métodos. De ahí que análisis de los métodos científicos y epistemología sean dos tipos de investigación difícilmente disociables. Por ello, en la actualidad se considera a la metodología dentro del campo de la epistemología y no dentro del campo de la lógica.